Dios bendiga a todos mis hermanos. Ahora vamos a hablar un punto, mis hermanos, ahora que va a ser algo delicado, por decirlo así, ¿verdad? La predicación va a ser algo delicada, porque quizás a muchos no les va a gustar, ¿verdad? De los que nos van a ver en el medio de YouTube, que a muchos sí les va a gustar la enseñanza y a muchos no, ¿verdad? Porque ahora vamos a estar desenmascarando, mis hermanos, la realidad, ¿verdad? De si en realidad los muertos pueden venir aquí y cuando mueren pueden dar aquí en la tierra, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, mis hermanos, que, bueno, primeramente Dios bendiga a todos los que nos están viendo por medio del internet, ¿verdad? Y lo que quiero decir, mis hermanos, es que en realidad, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era un niño, ¿verdad? Oía a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos. Yo era un niño como de 9 años, se hablaba mucho de que cuando alguien moría, y si esa persona no moría en paz contigo, o con cualquier persona, la persona iba a venir y te iba a jalar los pies y te iba a tumbar de la cama. Y hasta la fecha, mis hermanos, esa creencia sigue en pie. Muchos siguen creyendo, mis hermanos, que si muere alguien de tu familia y no moriste en paz, no murió en paz contigo, va a venir en la noche y te va a jalar los pies. Y hay mucha gente que sigue creyendo en eso y hasta oye ruidos y hasta siente que le jalan los pies. Pero ¿qué es en realidad, mis hermanos? Son dos cosas. Como tú crees, mi hermano, en eso, tú le estás dando vida a esa creencia. Y esa creencia embaraza la creencia y nace a relucir, nace un espíritu inmundo. No es que nazca, ya está ahí, sino que el espíritu inmundo, como sabe que crees en eso, entre ellos dicen, vamos a jalar las piernas a ese ser humano, para que así siga creyendo él, que su abuelito Agapito, ¿verdad?, es el que vino y le jaló los pies. O hay que jalarle los pies para que piense que su abuelita, ¿verdad?, su abuelita Anita, vino y le jaló los pies. Y hay mucha gente que sí tiene testimonios y dice, no, sí, yo una vez andaba por decir, dicen, andaba yo solo en la noche, como 1 de la noche, iba caminando por la calle, ¿y qué crees? Y allá miré a fulano, ¿te acuerdas a fulano que lo mataron? Y lo miré, dice, y cuando lo miré, sentí que se me levantaron los pelos y le corrí. Y creen, mis hermanos, en que sí creen que los muertos regresan. Entonces, hay un dicho que se oye mucho entre la Iglesia Católica y la Iglesia Universal, ¿verdad?, de que dicen, ay, santas ánimas benditas del purgatorio. Y las viejitas son las que más traen esas leyendas antiguas, de que hay viejitas, mis hermanos, que aún salen de la iglesia católica, salen de estar hincadas ante una imagen, o salen de la confesión y todavía salen persinándose, en la cual no está mal, pues es su creencia. Para ellas no está mal, pero para Dios todo por eso está mal, porque no es bíblico. Pero salen, mis hermanos, y pasa algo que no les gusta, hay santas ánimas benditas del purgatorio, cuando en realidad el muertito ni cuenta se da que lo están invocando, porque el muertito está, mis hermanos, enterrado en polvo. Está enterrado, sus huesos están ahí, si usted no se hace polvo. Pero, mis hermanos, en realidad, ¿dónde está esa ánima? ¿Dónde está esa alma que murió? Si esa alma murió sin Jesús, rotundamente no hay manera de regreso. Esa persona está en un depósito. Porque a mí la Biblia me habla nada más de 3 depósitos. De 3. Me habla del depósito del cuerpo en la cual es la misma tierra. Escarban, lo ponen en una caja y ahí queda depositado el cuerpo. Ese es el primer depósito. El Kebar, que habla la Biblia, el Kebar. ¿Sí me entienden? Lo hablan del Viejo Testamento, ¿verdad? Habla del Kebar. Entonces eso es, mis hermanos, el primer depósito para un ser.
Ahora, ¿cuál es el segundo depósito? El segundo depósito, mis hermanos, es el infierno. Y el tercer depósito es el cielo. Entonces, cuando la persona muere, todos pasamos, al morir, pasamos por el primer depósito, que es aquí en la tierra, cuando entierran el cuerpo de la persona. Pero en el segundo depósito, mis hermanos, ahí ya no. Porque en el segundo depósito, la Biblia a mí me habla de cuando una persona muere, y muere sin Jesús, muere en pecado, esa persona, mis hermanos, es llevada, ¿verdad? Si muere en pecado, por demonios, a los lugares más profundos de la tierra. Y ese lugar más profundo de la tierra, ¿verdad?, nosotros llamamos Hades. Pero esa es una palabra griega, pero en realidad, mis hermanos, nosotros como en el castellano le llamamos infierno. Le llamamos infierno, mis hermanos, ¿verdad? Pero en sí, una palabra correcta podría decir las profundidades, no exactamente infierno, sino las profundidades. ¿Por qué? Porque en esas profundidades hay divisiones, ¿verdad? Y en esas divisiones, mis hermanos, el que muere sin Jesús, el que muere en pecado, ¿verdad?, va a dar al lugar, ¿verdad?, donde está un lugar de tormento, donde la persona es atormentada de diferentes maneras. Y está el otro lugar, mis hermanos, que es donde en aquel tiempo, bueno, ya no está, estaba ese lugar. Se dice que como que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y descendió hasta las profundidades de la tierra, ¿verdad?, estaba ese lugar llamado el paraíso o el seno de Abraham, y de ahí se llevó y removió a los que estaban, a los santos antiguos de aquel tiempo, como Abraham y aquellos patriarcas que estaban ahí, fueron llevados, levantados por Jesús hacia el cielo. Pero ahí quedaron las almas desobedientes en el infierno, mas no dice nada del purgatorio. Voy a estar predicando, mis hermanos, para la otra semana, si Dios me lo permite, voy a predicar sobre el purgatorio. Pero ahorita estoy mencionándolo porque resulta que la predicación se trata de almas del purgatorio. Para la otra semana vamos a estar explicando quién fue el que sacó ese dogma del purgatorio y en qué año. Pero ahora no, porque no estamos hablando del purgatorio, pero se menciona porque precisamente estamos hablando de las almas del purgatorio. Entonces, mis hermanos, no hay tal purgatorio, no existe. Y si no existe el purgatorio, no hay tales almas que salgan del purgatorio. ¿Sí me entienden? Ahora tampoco existe el limbo. Así como no existe el limbo, tampoco existe el purgatorio. Así como no existió nunca Juan Diego, el que se le apareció a la Virgen, según eso, también es un mito. Mitos nada más, dogmas. Y la gente las alimenta. Pero mis hermanos, es tiempo de que la Iglesia Católica se avive. Es tiempo de que la Iglesia Católica conozca la verdad. Es tiempo de que tú, católico, resucites. Es tiempo que tú, católico, conozcas la verdad. ¿Cuántos años has estado viviendo en engaño, católico? ¿Cuánto tiempo has estado en engaño? Ahora, no te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Más bien, en vez de enojarte conmigo, escudriña la palabra, escudriña las escrituras. Y tú dirás, no, pero que aquí ustedes no tienen tales libros, nosotros los tenemos y ahí te habla del purgatorio. Bueno, yo te invito a que oigas la predicación para la otra semana, ¿verdad?, que vamos a estar predicando, y te vamos a estar predicando también con la Biblia católica y con los libros que tú dices que no tenemos. Te voy a mostrar que las citas que ustedes enseñan en el libro de sabiduría y los libros que tienen ustedes enseñan una interpretación literal equivocada. Si en la literal no están entendiendo lo intelecto, mucho menos van a entender lo espiritual. Entonces yo por eso te invito a que te metas a estudiar y estudies. Si tú te decides un día dejar el catolicismo y te vienes al cristianismo, quiero que sepas, católico, que tú no estás traicionando a Dios, ni estás traicionando a nadie. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo en el Dios vivo. Estás creyendo en un Dios que resucitó, que ya no está en esa cruz. Él ya está en los cielos, a la diestra del Padre, y está en cada corazón de cada cristiano, pero no en el tuyo. Por eso me preocupas, católico. Yo me gustaría que estudiaras, que no te creas de mí si no quieres. Júzgame de hereje si tú quieres, pero a la Biblia no hay quien la juzgue.
A la Biblia no hay quien la juzgue, porque es palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que todo el que le quitare o le agregare a esta palabra, le iban a vender las plagas escritas aquí en ella. Así que mira, yo te invito a que tú estudies, que no me creas ni a mí, ni al sacerdote, ni a nadie, ni al catecismo. Tú más bien trázate un estudio y míralo, híncate y dile a Dios y dile: Señor, yo quiero conocer la verdad. ¿Y sabes qué? Qué bonito sería que dejaras de creer en cosas que no existen, en fantasmas. Pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios, mis hermanos, y para eso nos vamos a ir a Lucas 16, 19. Muy conocido este libro y estos relatos por todo cristiano. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a estar leyendo en Lucas 16, versículo 19. Y dice de esta manera. Dice, mis hermanos, en Lucas, para mis hermanos católicos, vayan a agarrar su Biblia, corriendo vaya a agarrar el hermano católico. Agárralo. Lucas 16, 19 al 31 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahí miramos, mis hermanos, que cuando murió el mendigo, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Pero cuando murió el rico, no dice que vinieron los ángeles de Dios, porque sabemos que los que vinieron fueron los propietarios de su alma, y sus propietarios y eran los demonios que vinieron por él. Y dice: y en el Hades, en las profundidades y en el Hades, alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? El hombre rico, y dijo: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muchos, mis hermanos, dicen que esta parábola, que las parábolas no son ciertas, que nomás son historias sin validez. ¿Y quién dice eso? Me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. Pero no es así, porque aquí está mencionando nombres. Esta parábola está mencionando nombres, está mencionando el nombre de Abraham, y está mencionando el nombre de Lázaro, y está mencionando el nombre de Moisés. Está mencionando los tiempos de Moisés. Ni siquiera está diciendo de los tiempos de Abraham. Todo esto que estaba platicando Jesús, como Él es Dios, Él sabía, y eso había acontecido. Por lo tanto, era una historia creíble, una historia verídica, donde, mis hermanos,
¿Verdad? Esto pasó en los tiempos de Moisés. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la respuesta de Abraham cuando dijo: a Moisés tienen y a los profetas. Era el tiempo de los profetas y en tiempos de Moisés, cuando todavía no nacía el Cristo aquí en la tierra, mis hermanos. Y la gente que moría en pecado y que moría sin ser fiel a Jehová en aquellos tiempos, iba a dar a este lugar, al infierno, este lugar en profundidades de la tierra. Pero los que morían en paz con Dios y con esa fidelidad a Jehová, iban a dar, mis hermanos, al seno de Abraham. Hermoso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quiero que ustedes vean y entiendan que cuando el hombre rico le pide a Abraham que mande a Lázaro, que mandara a alguien para que le hablara a sus hermanos, que tenía 5 hermanos, para que ellos supieran la verdad, ¿verdad? Y ellos no pasaran por ese lugar. Pero Abraham le dice que no se podía, que de aún de donde ellos estaban, ni siquiera, aunque se podían ver uno al otro, ni aún ahí podía Lázaro ni siquiera ir a mojarle con su dedo a sus labios, echarle una gotita de agua, mucho menos iban a venir a la tierra. Entonces, si no podían ni siquiera moverse ahí mismo, mis hermanos, porque había una gran cima que los dividía, mis hermanos, mucho menos un muerto iba a poder venir aquí a la tierra. Entonces, mi hermano, tú eres inteligente, tú que me estás escuchando, usa la lógica. Si ni siquiera podían moverse, se podían ver, pero no podían, Lázaro no podía pasar al lado donde estaba el hombre rico, ni el hombre rico podía venir donde estaba Lázaro, mucho menos iban a venir aquí en la tierra. No se puede. Por lo tanto, las historias de los abuelos, de las abuelas, de los tatarabuelos, de que dicen que yo vi a tal muerto y que se me apareció, otros dicen que se le apareció muerto y que les dijo que estaba un tesoro, son puros demonios. Porque los demonios, mis hermanos, su trabajo de ellos es engañar a la gente. Al diablo le conviene que ustedes crean en las ánimas del purgatorio, porque se ha hecho doctrina de demonios. Eso no es cierto, mis hermanos. Si el Papa me estoy yendo, mi hermano, si me estoy yendo el Papa, quiero que sepa el Papa que yo no lo considero mi enemigo. Quiero que si me estoy yendo un cardenal o un sacerdote, quiero que me sepan que yo no los considero mis enemigos. Jamás los puedo considerar mis enemigos. Por lo contrario, yo lloro delante de Dios por ustedes, mis hermanos. Yo lloro por ustedes porque yo quiero que ustedes vengan a la verdad. ¿Cuántos sacerdotes se ha puesto a estudiar? ¿Cuántos sacerdotes ha descubierto la verdad? Y ahora está con nosotros, los mentados hermanos separados. Están con nosotros ahora, mis hermanos, muchos sacerdotes. Así es que, ¿qué pasaría si aún el Papa Francisco, por decir, si el Papa de un día despertara llorando y diciendo: oh, qué horror, ¿saben qué? Soñé el infierno y soñé el cielo, y Dios me dijo que estamos enseñando mal en el catolicismo, vamos a cambiar todos los dogmas, vamos a cambiar toda la historia. Yo pienso que ese Papa, mis hermanos, iban a querer ejecutar los cardenales, y el Papa negro iba a ser el primero, el que iba a decir: a la hoguera. Pero si Papa Francisco, el Señor un día lo llama, el Papa Francisco, no le va a importar que lo maten en la hoguera, porque Él va a venir a los pies del Señor. Mis hermanos, tenemos que entender y vivir la realidad que no hay tales ánimas del purgatorio, sino los que son demonios, mis hermanos, los que vienen a engañar a la gente. Ahora que quiero que escuchen lo que voy a decir. Yo mismo, mis hermanos, antes de venir a los pies de Jesús, yo era un joven, mis hermanos, de 18 años, que todos los viernes iba a la iglesia, no faltaba la oración. Siempre me iba a la oración los viernes, los domingos tampoco faltaba. Yo, mis hermanos, traía mi Biblia en mano como aleluya. Hablaba en lenguas siendo católico, mis hermanos. Pero, mis hermanos, me sentía vacío. Yo sentía que había algo más allá del catolicismo. Yo sentía que había algo más lejos. Yo sentía que faltaba algo para que yo me completara. Y mis hermanos, no saciado del catolicismo, mis hermanos, invoqué a Satanás.
en una noche, a las 12 de la noche, en una casa vacía, porque una bruja me dijo, voy, invócalo, porque yo andaba en problemas, y yo pensaba que me iba a ayudar de esa manera, ¿verdad? Invocar a Satanás. Pero mis hermanos, invoqué también a los muertos. Vi a los muertos. A Satanás no lo miré, pero sí, cuando yo lo invoqué, yo cerraba los ojos y miraba lumbre alrededor de mí, y miraba esa lumbre en figura de cuerpos humanos. Y cuando, hermanos, invocaba a los muertos, también llegaron a aparecer, y los llegué a ver. Y yo creía como ustedes, yo pensaba que sí eran muertos. Recuerdo que le dije a una señora de esta muerta, yo que invoqué y que se me apareció y todo. Yo recuerdo que esa señora me dijo que le preguntara dónde estaba el tesoro. Sí, mis hermanos, yo tenía esa ignorancia también. Ignorancia no quiere decir que la persona sea taruga. Ignorancia se deriva de la palabra ignorar, que quiere decir que tú no lo sabes, no estás al tanto de esto, mi hermano. Así que yo estaba en esa ignorancia, y así están ustedes. Están creyendo que los muertos sí aparecen, y que esto y que el otro, pero en sí, mis hermanos, quien está apareciendo ahí son los demonios. Los demonios tienen un trabajo, y su trabajo es destruirnos a nosotros, los seres humanos. Así que todo católico que me esté oyendo, no me odie, porque si usted me odia, entonces usted va a pecar. Pero yo seguiré orando por usted. Yo le aconsejo, mi hermano católico, que usted estudie antes de que me señale con el dedo. Mire lo que dice la palabra de Dios, y usted mismo estudie todas estas citas que estoy dando. Métase siquiera al internet y averigüe sobre el purgatorio, y usted va a encontrar un montón de citas erróneas que están dando del purgatorio. Pero usted en mi predicación va a ver que estas citas van a tomar vida, porque yo voy a dar las citas a lo que se refiere, no a mi pensamiento de mi corazón. Porque sí, ahorita ya hay como 20 citas o más que enseñan que existe el purgatorio. Y eso le da vida a las ánimas del purgatorio. Pero quiero que sepa que esas citas están mal interpretadas, mal entendidas. No es lo que ellos dicen. Las sacaron porque los cristianos siempre decíamos, no, la Biblia no apoya. Para que vean que apoya, ahora sacaron como 20 citas. Y quiero que sepan que esas citas están erradas, mal entendidas. Por eso yo te invito, católico, a que tú estudies un bosquejo de un cristiano, cómo él cree y cómo entiende la Biblia. Y tú mira cómo cree el catolicismo, y tú nomás pídele a Dios que te dé la sabiduría de quién está entendiendo la verdad. Entonces, mis hermanos, a mí me llama la atención de cómo una persona muerta no puede regresar a esta tierra. No puede. Si yo mismo vi muertos, mis hermanos, y sé que ahora que soy cristiano sé que no eran muertos, ahora sé que eran demonios. Nada que ver con la verdad. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar Mateo 14:25. Este video, mis hermanos, está hecho no para atacar a nadie. Está hecho con amor, para desengañar, mis hermanos. Ahora que yo no te estoy diciendo que el sacerdote o el papa te esté engañando, no, sino que ellos mismos están engañados por el diablo, y ellos están enseñando a como ellos entienden, a como el diablo les ha enseñado, y ellos mismos están engañados. Ellos mismos están engañados. Así que ustedes recen o oren por sus líderes, recen o oren por sus sacerdotes, recen y oren por sus cardenales, por el mismo papa, para que ellos mismos revienten en la verdad y vengan a la verdad. Y dice así, mis hermanos, en Mateo 14:25. Dice ahí: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino. Bueno, vamos a leer el 24. Vamos a leer, ¿dónde dije que vamos a leer? 25, vamos a leer el 24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, o sea, hablando de los apóstoles que iban en la barquilla. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, mis hermanos, estamos viendo que aún los apóstoles estaban todavía cegados en una ignorancia. Estaban en la ignorancia, mis hermanos, de que ellos creían, que todavía creían en las ánimas. No en aquel tiempo del purgatorio, porque ni siquiera se mencionaba, pero ellos creían, mis hermanos, los apóstoles creían en los fantasmas. ¿Qué quiere decir? Que sí creían que los muertos regresaban. ¿Pero por qué creían? Recordemos, mis hermanos, que los apóstoles también estaban ignorantes, hasta que Jesús les empezó a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Y aún Jesús no terminó, sí terminó su trabajo, Jesús se da, pero quien vino a, por decir, a enseñarles y a recordarles lo más profundo fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los apóstoles, aquí miramos su ignorancia y el susto que pasaron. Yo oí un fantasma, que si ellos hayan conocido la verdad, hayan dicho: te reprendo, Satanás, y no hayan dicho que era un fantasma, o sea, una ánima, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué les dijo? No temáis, soy yo, como diciéndoles: miren, no existen los muertos, soy yo, el que vive y el que está vivo para siempre. Entonces, mis hermanos, no puedes usar esta cita para decir: ¿ves? Sí existen. No, mi hermano, no existen. No existen. Las ánimas del purgatorio no están en la Biblia por ningún lado, por más que le busques. Ahora, si tú me dices: ¿qué me dices de la aparición en el monte, cuando se le apareció a Moisés y Elías a Jesús, y Jesús se transfiguró? ¿Qué me dices de eso? Fue una visión, que es muy diferente. Fue una visión que tuvieron ahí, mis hermanos. No tiene nada que ver con que son ánimas del purgatorio, por favor. Y en un dado caso, mis hermanos, no serían ánimas del purgatorio, serían espíritus que Dios permitió que vinieran a hablar con Jesús desde el cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis hermanos, que cuando uno muere, el espíritu del hombre va y regresa con Dios. Entonces no confundamos las citas, mis hermanos, y digamos las cosas que no son. Al igual como pueden decir: oh, pero también hay otra que habla de Samuel, cuando dice que Saúl fue y con una bruja o una gorera fue y invocaron y vino Samuel. Que si los muertos sí regresan. No, mi hermano, tampoco. Porque la misma bruja se asustó cuando vio. ¿Sí me entienden? El diablo la juega, eso es todo. El diablo la juega, mis hermanos. Y como les dije, si haya sido Samuel, entonces haya sido que Dios le permitió al Espíritu que descendiera y hablara. Pero no es así tampoco, mis hermanos. Nada de que las ánimas ni nada de aquello, mis hermanos. Se los digo yo, una persona que ya ha vivido todo eso. Nunca he estado muerto, no, claro que no. Pero me refiero a que yo mismo invoqué al diablo, yo mismo invoqué a los muertos, mis hermanos. Yo creía como ustedes, porque los invocaba, porque yo creía como ustedes. Yo pensaba que los muertos venían, mis hermanos, después de muertos. Pero ahora entiendo que yo estaba equivocado, porque la palabra de Dios me dice otra cosa, mis hermanos. Ahora me doy cuenta, mis hermanos, que en sí los muertos, el que muere, mis hermanos, está hasta un tiempo, mis hermanos, donde tiene que estar. Pero no pueden venir al mundo de los vivos. Mucho menos van a venir a hablar contigo y a jalarte las piernas. Por favor, es lo que el diablo quiere que tú creas. Ahora vamos a mirar, mis hermanos, Deuteronomio 18:10. Vámonos al Viejo Testamento, mis hermanos católicos, vámonos. Porque este video está hecho para ustedes. Y está hecho con amor, no está hecho, mis hermanos, para atacarlos. Ni a ustedes, ni a los sacerdotes, ni a nadie, ni respetos, ¿verdad? Como les dije, mis hermanos, yo sé que el diablo tiene engañado a esa religión. Entonces dije que vamos a leer Deuteronomio 18. Y es Deuteronomio 18, 10 al 15. Y dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique
adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Entonces, mis hermanos, aquí dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. ¿Por qué? Todas esas personas que se están mencionando aquí invocan a los muertos. Los hechiceros invocan a los muertos. Los adivinos invocan a los muertos. Los invocan porque todo esto viene derivado, viene de Satanás. Entonces Dios no quiere nada de eso, mis hermanos, ¿verdad? Y dice el 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Ves? Dios no quiere que consultes a los muertos, porque Dios sabe que el que consulta a los muertos consulta a Satanás. Dios sabe que el que consulta a los muertos consulta a Satanás. Mira, mi hermano católico, quiero que me escuches. Si fuera cierto que los muertos vinieran aquí y anduvieran como santas ánimas benditas del purgatorio, mira, mis hermanos, anduvieran cuidando a sus familiares. Ten por seguro que anduvieran tus abuelitos cuidándote que no te golpearan, cuidándote que no chocaras, y hasta vinieran anoche y en vez de jalarte las piernas te dijera: pórtate bien para que no vengas al purgatorio. Pero como no es así, mis hermanos, es Satanás el que le está dando vida al purgatorio. Es Satanás el que le está dando vida a los muertos. Es Satanás, pero ya están muertos. Es Satanás el que está apareciendo. Entonces aquí Dios está diciendo que no consultes a los muertos. Aquí lo que está refiriéndose al Señor, que si no consultes a los demonios, porque el que consulta, mis hermanos, a los muertos consulta con un demonio. El que invoca a un muerto invoca a un demonio. Quiero que entienda eso. Hay personas que me han dicho: no, sí, pero soy el igualita la voz a mi tío. Mi tío, el que se murió hace poco, mira, me habló. Fui con un brujo y lo invocó, igualita la misma voz. Oh, igualita la voz a mi abuelito, o a mi mamá. Sí, porque Satanás, resulta que Satanás puede imitar voces. Así como imita voces Satanás, quiero que sepas que Satanás habla los dialectos, todos los dialectos del mundo. Satanás habla todos los idiomas del mundo. Quiero que entiendas eso. Entonces, en sí, mis hermanos, quien está viniendo cuando tú estás hablándole a tu muertito es un demonio. Porque imagínate tú, si fuera así, el muertito que viniera del purgatorio te dijera a ti: mira cómo estoy sufriendo, hazme 20 misas para salir de ahí. No, mis hermanos, si se tratara de hacer 20 misas para que saliera del purgatorio aquella persona, entonces no hubiera ningún rico. Cero, ni un rico estuviera en el purgatorio, ni uno. ¿Sabes por qué? Porque los ricos iban a ir en un solo domingo, iban a tener, oye lo que te voy a decir, iban a tener 100 misas. Tú dirás: ¿cómo van a tener 100 misas? Pues iban a 100 iglesias. Sacerdote, quiero que me haga una misa para fulano, y luego se va a otra iglesia, y ahí hacen 100 misas. Y hasta diarias las puede hacer el rico, porque si quiero que sepa que los sacerdotes le cobran por esas misas. No, pues entonces de volar iban a salir del purgatorio. Pero no, mis hermanos, la Biblia bien clara dice que Dios nos dio la salvación por su gracia, por su sangre. No nos dijo: cómprenla. Él dice que es gratis. Y acá les están cobrando y dicen para que salgan del purgatorio. Entonces, ¿qué sería de los pobres? Los pobres que apenas tienen para comer, no tienen para pagar tantas misas. Entonces, sería, pónganse a empezar, si existiera el purgatorio, estaría llenos de pura gente pobre. Pero si se fijan ustedes en la historia que les leí yo, de Lucas 16, versículo 19 en adelante hasta 31, ahí miramos que es al revés, que el rico estaba quemándose y el pobre
estaban en el seno de Abraham. No pagó ni siquiera un penny, ni siquiera un 5 para estar en el seno de Abraham. Lo único que él hizo es serle fiel a Dios. Por lo tanto, no es tal misa. Olvídense de las misas. Más bien, descubre la verdad. No hay, no existe tal purgatorio. No existe. Así de fácil. Y si no existe el purgatorio, mis hermanos, quiero que sepas que no existen las ánimas del purgatorio. Y si no existen, ¿qué pasó, Salón? Si no existen las ánimas del purgatorio, quiero que sepan, mis hermanos, que los muertos no pueden venir aquí. Así de fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver, mis hermanos, San Juan 11:25. A ver, vamos a San Juan 11:25. San Juan 11:25. Y en San Juan 11:25, mis hermanos, dice: vamos a leer el 24. Dice: Marta le dijo, o sea, a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero, hablando de Lázaro, no de Lázaro el mendigo, de otro Lázaro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Ahora te pregunto, católico, ¿crees tú en esto? Si tú vienes a los pies del Señor, mi estimado católico, si tú crees en Él, como dice, tú te vas a tener vida eterna. Y el que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que Él te va a resucitar un día y vas a estar con Él para siempre, en la eternidad. Ahora vamos a ver, mis hermanos, Hebreos 9:27, en la cual es la última cifra. Hebreos 9:27 dice: Hebreos 9:27 dice, mis hermanos: amén. Y de la manera que esta, ¿están ahí? Ok, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está. Ahí no dice que después de esto van a ir a purificarse en el purgatorio. Ahí no dice eso. Ahí dice bien claro, Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también, dice el 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mi estimado católico, ya miraste, si un día fallecemos y estamos en Cristo Jesús, Él nos va a resucitar, pero sabemos que cuando muremos ahí está el juicio, pero no dice nada de que nosotros cuando muéramos ahí está el purgatorio y vamos a ir a ser purgados y vamos a ser enjuiciados después de ahí. Nada de eso, mi hermano. Ahora, mis hermanos, quiero que sepas que cuando te leí la escritura de Lucas, capítulo 16, versículo 19-31, que habla de Abraham, el hombre rico, y del hombre mendigo, ¿verdad? Quiero que sepas que ahí, en esas profundidades de la tierra, en ese seno de Abraham, ya no está Abraham, porque la palabra dice que cuando Jesucristo lo crucificaron en la cruz del Calvario, dice que Él, cuando murió, descendió a las partes más bajas, ¿verdad? Y se llevó a los que estaban ahí, mis hermanos, en ese paraíso, se los llevó con Él. Por lo tanto, ahí quedó solo. Ahora, cada que muere un cristiano, ¿verdad?, su cuerpo queda enterrado aquí en la tierra, pero el resto, mis hermanos, va allá con el Señor en el cielo. Pero ¿qué pasa con aquel que muere sin creer en Jesús? Esa persona que muere sin creer en Jesús, mi hermano, esa persona va donde fue el hombre rico, al infierno, y ahí le espera el sufrimiento. ¿Sí me entienden, mi hermano? Entonces, vamos a hacer una oración para todo aquel católico que quiera venir a los pies de Cristo. Dios me lo bendiga, mi hermano, y con mucho respeto se lo digo, y amor, mi hermano.
piense lo que va a hacer. Si usted va a aceptar a Jesús, que sea de corazón, si no, mejor ni lo acepte, que sea de corazón. Porque el que acepta a Cristo, mi hermano, esa persona tiene que cambiar de vida, ¿verdad? Esa persona tiene que dejar de creer en los ídolos, ¿verdad? Tiene que dejar de hacerle culto a los ídolos y serle fiel a Dios. También dice que nosotros entendemos, que nosotros los cristianos estamos mal, que el catolicismo sí puede hincarse de los ídolos y esto y el otro, y enseñan citas, todo enseñan mal. No es así, ¿verdad? Entonces yo digo, yo voy a hacer una oración, hermano, y para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Diga junto conmigo, hermano católico, que ahora va a ser mi hermano cristiano. Diga: Señor, estoy aquí hincado delante de ti en este día, o en esta noche, o en esta madrugada. Depende de qué hora estás oyendo o viendo este video, o oyéndolo, mi hermano. Dígale al Señor, dígale: Señor, aquí estoy hincado en este día. He oído esta predicación y me ha puesto a pensar. Yo creo en lo que ha dicho este pastor. Yo creo que estoy en un lugar equivocado. Y ahora, Señor, yo estoy arrepentido de todos mis pecados. Señor, te pido me perdones mis pecados. Yo te pido, Señor, entres en mi corazón. Entre en mi corazón, Señor Jesús, y de aquí en adelante llévame a la verdad. De aquí en adelante ayúdame a entender tu palabra. Señor, entra en mi corazón. Entra y hazme puro y blanco como la nieve. Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias porque ya soy uno tuyo. Gracias porque ya has entrado en mí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración conmigo, mi hermano cristiano, yo te aconsejo que busques una iglesia cerca de tu hogar. Ahora que vives tú cerca de con nosotros, ahí en internet está toda la información de dónde estamos localizados. Estamos en San Bernardino, mi hermano, ¿verdad? Ahí puedes tú comunicarte con nosotros por email, teléfono, ¿verdad? Puedes hablarnos. Si no tienes un vehículo para ir a la iglesia y quieres venir a la iglesia de nosotros, si toca que es alguien que se convierte y viva cerca con nosotros iremos por ti, mi hermano, y no tendrás excusa de no ir a la iglesia. Dios bendiga a todos mis hermanos. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Amén.